Tradicionalmente nos han tratado de convencer de que los estados emocionales suceden de forma intelectual, es decir, una relación consciente, preestablecida, generalmente, como decía Chon, con el valor agregado de una relación que ya conocemos. No siempre esas relaciones son intelectuales, que por cierto son, en algunos casos, y muy efectivas, por cierto. ¿Por qué son efectivas? Porque efectivamente, en menos de 15 segundos, nuestra mente ya sabe lo que tiene que sentir, porque está recordando una experiencia previa, una experiencia que ya tiene una información que viene agregada. En general, los compositores de música para cine no trabajamos desde esa perspectiva, salvo que tengamos que emocionar en 15 segundos sin posibilidad alguna de particularizar un estado emocional. Por eso que muchas de las músicas publicitarias no son originales, sino que son en general experiencias musicales previas que ya tienen una relación emocional, intelectual, cultural, preexistente. En ese sentido, componer una emoción tiene un gran desafío. ¿Con qué voy a trabajar entonces? ¿Cuáles son nuestros elementos? ¿Cuáles son las herramientas y los ladrillos que voy a utilizar para poder construir ese estado emocional? ¿Dónde miramos entonces? ¿Dónde está la emoción si no está en la mente? La respuesta es simple y concreta: en el cuerpo. Los estados emocionales asisten siempre desde el cuerpo. Es el cuerpo, en rigor, el que le informa a la mente cómo tiene que sentir. Por eso que concentrarse en los síntomas, además, tiene una particularidad que es transcultural. Es decir, en todas las culturas del mundo tenemos las mismas dolencias respecto de los estados emocionales desde el punto de vista del cuerpo. Si tuviéramos que hablar de las emociones, podríamos tener diferencias culturales, pero si tenemos que describir los síntomas que tenemos en el cuerpo, en general el universo es bastante común y paralelo. Entonces, ¿qué pasa con los síntomas? ¿Qué son los síntomas? Son informantes clave al momento de trabajar una composición musical, ya que son ellos equilibrios por sí solos de tensión y relajación. Finalmente sabemos que la música es vida porque contiene la arsis y la tesis de cualquier gesto musical que tiene la compensación y que de alguna manera nos transmite un equilibrio energético, en el mismo sentido que los síntomas tienen su tensión y su relajación. Hay distintos grados de dolor, hay distintos grados de distensión. Es por eso que los equilibrios de tensión y relajación que están en los síntomas efectivamente también van a tener una relación en los distintos parámetros musicales que asistan en la composición. Componer finalmente un estado emocional significa convocar, invocar y traducir en cierta forma todo el espectro de síntomas que estén asociados al estado emocional que queramos trabajar. Es por eso que es tan importante reconocer esa diversidad de síntomas, ya que si solo reconocemos uno o dos, estaríamos en un territorio muy genérico, muy tradicional y típico de las librerías musicales. En rigor, un estado emocional es bastante más complejo, y es más complejo porque además posee adjetivos. En general, los estados emocionales no son solos ni limpios, por así decir. La tristeza generalmente tiene un adjetivo: es esperanzada, es desolada, es acongojada, es esperanzada, etc. Son infinitas las variedades posibles de adjetivos, pero también de contextos. Habrán emociones que viajan, habrán emociones en distintos lugares, habrán emociones en distintas culturas y habrán emociones que serán recordadas porque fueron vividas previamente en tu existencia. Entonces, la labor de un compositor finalmente es maravillosa, porque tiene que trabajar efectivamente con toda esa cantidad de síntomas. ¿Para qué? Para poder traducirlos en parámetros musicales, que son los contenedores de esos síntomas y que son nuestros informantes a la mente de cómo tiene que sentir ese estado emocional que estamos queriendo trabajar. Es por eso que la invitación es a reconocer ese universo sintomático, trabajar con él
traducirlo y llevarlo a cada uno de los parámetros, es decir, un estado de desconcentración de la mente, claramente será una melodía no resolutiva. La frialdad corporal tendrá que ver con el timbre de a lo mejor una frialdad de un piano, y todo lo que es la densidad, el enjambre, tendrá que ver con la orquestación, etc. En definitiva, todos los parámetros musicales pueden ser también un reflejo de todos los síntomas que asisten a un estado emocional. Por eso que uno, desde esa alquimia, construye un universo energético que posee en sí mismo un equilibrio único de tensión y relajación, que finalmente la mente decodificará y podrá nombrarlo con un estado específico. Esa es la maravilla de la composición emocional, que trabaja con la infinita particularidad de momentos que asisten en los síntomas de los distintos estados y emociones del ser humano. Nunca nos han enseñado en realidad a mirar. A mirar, diría yo, de manera correcta el objeto artístico sobre el cual vamos a trabajar. En general, uno de los principales problemas que tiene al momento de mirar un objeto artístico es, diríamos, la interpretación. La interpretación tiene el problema que es unívoco, unilateral y subjetivo, por tanto es una persona la que está interpretando sobre la base de una experiencia externa que está teniendo. Si esa experiencia externa necesita, en cierta forma, que uno le dé un sentido específico, si yo hago una interpretación, me estoy alejando de la factibilidad de poder escuchar finalmente ese momento único que está al frente mío y que es finalmente una experiencia que está esperando ser leída en sus necesidades, en lo que le falta para poder expresar lo que tiene que expresar, y en donde una interpretación generalmente lo que construye es, a la fuerza en cierta forma, una lectura unilateral que está definida casi en un alto porcentaje por mi propio contexto personal en el minuto en que estoy teniendo la experiencia perceptiva. Mirar significa leer los datos, no interpretar dando un sentido a lo que yo observo. Leer los datos en el rigor es observar simplemente los hechos, tal cual ellos se expresan. Mirar un objeto significa darle la libertad de que él sea como quiere ser y no necesariamente llevarlo a un lugar rápidamente, solo por mirarlo, con la forma en que estamos mirando en el momento que vemos. Entender que la lectura neutra, que así le llamaremos, ¿no es cierto?, es esa forma de mirar en donde yo me libero de toda interpretación y simplemente me dedico a observar, como un observador neutro, los distintos hechos que están al frente mío. Entonces, un vaso de agua nunca será un vaso de agua. Será primero un receptáculo transparente que tendrá un líquido transparente y podríamos decir que está lleno en el 50% de su capacidad. No hablaríamos nunca de un vaso medio lleno ni un vaso medio vacío, porque ya estaríamos dando una interpretación diciendo que es un vaso, diciendo que es agua y que está a medio llenar o medio vacío. Cuando en realidad un director puede pensar de que ese vaso no es de vidrio, a lo mejor es un contenedor de plástico, que ese líquido no es agua, que a lo mejor es vodka o cianuro, y que a lo mejor sí está medio lleno o medio vacío, pero también puede querer decir que ese vaso es el respiro de un poeta o el vaso de un suicida. No podemos saber cuál va a ser el destino final de ese vaso
Por tanto, no podemos, en cierta forma, anticipar con la interpretación. Una de las principales, diría yo, éticas, herramientas del oficio de la música para cine se fundamentan en la mirada neutra. En general, quien direcciona la mirada es el director. Es él quien sabe perfecto cómo debemos mirar ese objeto o cómo quiere él que ese objeto sea visto por la audiencia. Por eso que en general los objetos simplemente se definen y el director nos dice: yo, eso que tú ves con todos los detalles y los hechos que se ven visibles, quiero que se direccionen en una línea específica, en un sentido específico. Y ahí aparece la labor del compositor, puesto que el compositor lo que tiene que hacer es llevar simplemente los hechos a la interpretación que el director quiere dar de esos hechos. Nuestra labor, en el fondo, solo se aboca a saber construir ese punto de vista que lo da el director y que en rigor no es nuestra interpretación. ¿Cuántas veces he visto casos de pequeños compositores que están comenzando y que de alguna manera lo primero que hacen es interpretar, pero además cometen un gran error en pensar que la interpretación es un rasgo de autoría? Cuando dicen, pero ¿cómo a nadie se le ocurrió que ese era un vaso de un líquido de selenita, que es un líquido que existe en Marte? Y con esa información construyen un relato que de una sala de 100 personas, tal vez solo uno, que en realidad era un marciano infiltrado, se enteró de que ese era un vaso de selenita que venía de algún planeta, digamos, de la Vía Láctea. Es por eso que trabajar con interpretaciones corre el riesgo de una falsa autoría y corre el riesgo de no respetar la necesidad original que un objeto tenga y sobre todo lo que un director desea o quiera decir de ese objeto. Nosotros tenemos que mantener una mirada que va al servicio finalmente del director. Bueno, la música para cine siempre se ha sabido de que tiene infinitos y variados aportes. La verdad que definir un lugar, mover un objeto, transitar en una escena, recordar momentos que ya han sucedido en una película, sin duda que son aportes que tradicionalmente son los que se usan en la música para cine. Pero en general, ¿quién es nuestro gran enemigo con quien tenemos que distanciarnos siempre y cada vez? Es de la obviedad, es decir, de la duplicidad de lo que ya vemos. Componer lo que se ve no tiene ningún sentido desde la perspectiva de que ya lo vemos. Entonces, ¿dónde residen los verdaderos aportes que la música puede dar a la imagen cuando ya sabemos y entendemos que el lugar de la primera capa visible no es un lugar óptimo de trabajo? ¿Qué nos queda entonces? Infinitos lugares, por cierto, claro que sí. Infinitos lugares como por ejemplo el pasado. Generalmente el backstory de los personajes es un territorio de mucha nutrición, de muchos elementos que la escena no tiene por qué aportar, incluso durante toda la película. En la construcción de personajes, generalmente los directores tienen sendos PDF, sendos libracos, ¿no es cierto?, de cómo es ese personaje que está siendo el protagonista de la película. Pero en rigor, esa información no le llega al compositor. Cuando es materia sagrada, es materia sublime, porque ahí residen los traumas, los conflictos, las historias familiares y todos esos elementos que pueden construir un presente en el futuro que efectivamente tenga sentido y significado usando esos elementos que están en el backstory del personaje. ¿Debemos pedir esa información? Por cierto que sí. Tenemos que tener esa información porque la música perfectamente puede trabajar usando esos recursos. Ahora, si podemos ir al pasado, ¿podemos ir al presente? Sí, pero no podemos duplicar el presente. ¿Y qué nos queda entonces del presente? Lo que nos queda del presente es profundizar. ¿Pero profundizar en dónde? Si tengo el presente al frente mío.
profundizar en el aspecto psicológico que tiene ese presente, que son las causas, los motivos, las razones por qué estamos en ese presente en donde estamos. ¿Por qué ese presente existe? Tiene razones psicológicas del personaje o de la acción o de la situación en que estamos y que efectivamente nos van a dar información relevante para componer. Podemos entonces componer con el presente psicológico de la escena. Es decir, ¿qué fue lo que pasó que hizo que ese presente existiera? Que no necesariamente es el backstory, sino que tiene que ver con situaciones que pueden ser incluso traumáticas respecto de lo que es el presente de la escena que estamos queriendo componer. Fuimos al pasado, estamos en un presente psicológico. ¿Tenemos otro lugar donde poder ir? Por cierto que sí. ¿Dónde? Porque todos los personajes en rigor tienen lo que llamaríamos un need, una necesidad, un macro objetivo, es decir, un lugar al cual apuntan. Nunca me olvido esa maravillosa escena en la mitad de la película Blanco de Kieslowski, cuando el personaje lanza o intenta más bien lanzar esa moneda al río y la moneda se queda pegada en su mano y empieza a sonar un tango. Un tango que a la vez habla de París, del amor que él intenta recuperar. Y ahí la música está diciendo algo maravilloso. En ese momento está diciendo, este personaje tiene un objetivo por cumplir, que es recobrar el amor de esta mujer. En ese minuto la música entra en el need del personaje, es decir, en el macro objetivo que ese personaje tiene. Y es por eso que el need también puede ser un lugar en el cual nosotros podemos trabajar. Entonces, ¡qué maravilla! Eso significa entonces que la música para cine tiene muchos lugares donde poder estar que no sea el primer plano de la evidencia. Por cierto que sí, la evidencia es nuestro gran enemigo y de ahí tenemos que salir siempre sí o sí. ¿Qué nos queda entonces? Nos queda el pasado, el futuro y la realidad psicológica en la que está nuestro personaje con el que estamos trabajando. Todos esos elementos construyen relato y sobre todo construyen complemento. Si tenemos A, que es la imagen, tenemos A', que es la música, entonces tenemos una mayor comprensión de A. ¿Podemos salir de la sala de cine diciendo ¿entendí la escena? Sí, si no tuviéramos el prima que existe en la A de la música. Pero con el prima de la A de la música tengo una comprensión más amplia de la escena, tengo una comprensión mayor de la escena, tengo mayor profundidad respecto de la escena. Por eso que el complemento en la música para cine es definitivo y es definitorio para poder tener una percepción íntegra de todos los elementos que la historia quiere contar o quiere decir o que quiere de alguna manera entregar a la audiencia. En ese contexto, finalmente, pasado, presente, psicológico y futuro son herramientas fundamentales en el oficio que les va a permitir, sin duda, poder evitar y evadir ese presente continuo en el cual la música no tiene sentido que esté, por cuanto la realidad ya sucede ante sus ojos. Me han preguntado algunas veces cómo poder liberarse o más bien resolver los momentos en que el flujo creativo se suspende. Lo primero que hay que hacer es entender por qué un flujo creativo se suspende. Fundamentalmente, la ausencia de creatividad es la presencia del infinito posible de posibilidades. ¿Qué quiere decir eso? Que si no somos capaces de definir un territorio sobre el cual nuestros gestos creativos van a comenzar a aparecer, lo que estamos haciendo es decirle a la vida, todos los posibles son posibles. Y en ese momento se produce un bloqueo, porque no tenemos el criterio para poder decidir este sí o este no. Todos son posibles. Y como todos son posibles, efectivamente no hay ninguna posibilidad de avanzar en el flujo creativo. La posibilidad de establecer esa fuerza de fluidez
tiene que ver con la conciencia de saber dónde estoy parado finalmente respecto del objeto artístico al cual me aboco y con el cual voy a trabajar por un tiempo. Ese flujo de creatividad, para mi gusto, nace y se nutre de lo que llamaríamos la investigación creativa. La investigación creativa finalmente es todo el universo que rodea al objeto de arte sobre el que estoy trabajando. Es su estructura en sí misma, además, es su guión, es su fotografía, es su dirección de actores, pero también son películas referentes similares que han trabajado sobre las mismas temáticas, sobre el mismo género o sobre la misma época. Todos esos elementos son constitutivos de lo que podríamos decir el universo de esta investigación creativa. Es nutriéndose de todos esos elementos que le decimos a la vida y al universo: no todo es posible. El universo en el que yo quiero trabajar tiene estas características, tiene estos objetos, tiene estos sentidos sobre los cuales yo voy a construir un espacio de creación. En general no se hace el trabajo, ya que se confunde con un estudio comparativo, con un estudio de referentes imitativo, cuando en realidad lo que estamos haciendo en la investigación creativa es otra cosa completamente distinta. No es ir a mirar donde tenemos que copiar, es simplemente encontrar la inspiración energética, no literal, de los lugares en los que habita el objeto sobre el que estamos trabajando. Ya lo dijo Andy Hill, en rigor nosotros reverenciamos nuestros referentes cuando estamos componiendo. Por lo tanto, somos parte de un linaje que ha entendido que efectivamente no estamos solos en la historia de la música para cine, y qué maravilla que así sea, porque efectivamente no somos dioses respecto de este territorio. En general nosotros conocemos y nos reconocemos como parte de una cultura y de una tradición. Por eso que la investigación creativa es determinante. ¿Para qué? Para decirle al mundo y a la divinidad que existe un universo acotado de posibilidades. Una vez que esa investigación creativa sucede y está ya definida, efectivamente vamos a empezar a fluir. Y vamos a empezar a fluir efectivamente en los lugares donde se necesita fluir, con ideas que se relacionan con lo que necesitamos hacer y no con ideas que nos resulten contradictorias de lo que estamos intentando construir. En general, la investigación creativa además es un universo maravilloso, porque a mí en lo personal me ha enseñado mucho acerca del mundo y de la vida, por cuanto hay muchos temas de los cuales yo desconozco. Hay muchas referencias de las cuales nunca he investigado en otras películas o en otros procesos. Finalmente, toda película es un libro abierto, el cual nos entrega una literatura maravillosa de experiencias con las que tenemos que trabajar al momento de componer para una imagen. Por eso que la invitación y el proceso de este cuarto pensamiento, que podríamos llamar de alguna manera esta sensación de libertad sobre la cual estamos determinados en un contexto, efectivamente la ejercemos desde una investigación y no desde un libre albedrío que podría perfectamente inventar algo que ninguna relación tenga con el objeto al cual yo me aplico. Finalmente, el flujo sucede cuando nuestra investigación creativa está completa, está llena, integrada de todos esos elementos que nos van a permitir encontrar la inspiración que estamos buscando y que será el ladrillo número uno, el paso número uno sobre el cual se va a construir esa relación definitiva que estará al frente de nosotros en la película que estamos trabajando. La composición para cine, además, tendría que cumplir un objetivo de transversalidad en algunos casos. Una transversalidad que en cierta forma no se refiere a la estructura melódica narrativa, no se refiere a una construcción orquestal o algún lenguaje específico musical, sino que más bien se refiere a una relación de intimidad
respecto del oficio mismo de la creación, de la composición. La intimidad que se relaciona con tres elementos que para mí son fundacionales en el ejercicio creativo y que son, de alguna manera, a la larga, constructores de esa coherencia. El primero de ellos es enamorarse de los materiales. Es decir, no sobrepolar la película de una cantidad indefinida de ideas nuevas, porque eso, salvo que seamos Alexander Desplat en Óxido y Huesos, no va a funcionar necesariamente en todas las películas. Enamorarse de los materiales significa entender que todos los materiales son potencialmente coherentes en la totalidad, puesto que han sido gestados desde la investigación creativa. En ese contexto, entonces, el enamorarse de los materiales es algo benéfico para la película y que habla muy bien, además, de la relación de intimidad que todo compositor o compositora tiene con la película. Además, no tenemos por qué entregarle a la película momentos de reflexión, de elucubración y de búsqueda como elementos compositivos definitivos del proceso de creación y de composición de la banda sonora. ¿Por qué la película tiene que recibir lo que yo estoy reflexionando creativamente sobre ella? Yo lo que tengo que entregarle a la película son las conclusiones de mis procesos reflexivos. Es por eso que la frase célebre de Andy Hill, piensa profundo y escribe simple, think deeply, write simple, es sin duda lejos uno de los más grandes aportes a la lógica de pensamiento del compositor cinematográfico. Es decir, desgástate, como en los cuadernos de Beethoven, noches y noches y noches, para llegar a una conclusión que es el aporte que tú vas a dar a la película. ¿Qué culpa tiene la película de tus divagaciones o de tus incertidumbres o de tus inseguridades? Hay que entregarle a la película la conclusión, el resumen, la reflexión profunda que se está entregando de la manera más esencial y simple posible. Piensa profundo y escribe simple. Y sin duda que esto tiene directa relación con la clásica y célebre falacia del arte de menos es más. Es decir, las complejidades no son informacionalmente las mejores herramientas comunicacionales en el cine. La complejidad de una fuga de Bach, salvo que sea una película de época de Anna Magdalena Bach, no tiene ningún mayor aporte dentro de la película más que la complejidad para un auditor que no tiene la posibilidad de concentrarse en el seguimiento de las voces. La polifonía no es la mejor textura, claramente, para una música incidental, pese a que hay ciertos momentos en que sí funcionan, sobre todo cuando la música clásica se hace presente en el cine. Pero en rigor, nosotros tenemos que considerar esos tres principales elementos para poder pensar en una coherencia de transversalidad en la película. Desde ya pensamos en la relación íntima con los materiales, nos enamoramos de esos materiales, los explotamos en sus máximas expresiones y sin duda los reflexionamos para entregar de esa reflexión una resolución simple, que es lo que va a llegar finalmente a la película. Y sin duda que trataremos siempre de utilizar la menor cantidad de información musical en beneficio de la película que estamos tratando de construir, ya que nuestras divagaciones y nuestras amplitudes de texturas lo único que harán en la película será dar una densidad, y nosotros no queremos densidad, lo que queremos es coherencia, producto de la unicidad que da una reflexión profunda. Espero que estos 5 elementos y 5 espacios de reflexión que se han compartido en este proceso sean un gran aporte para todos ustedes y que sin duda les ayude a poder avanzar y trabajar y relacionarse desde una perspectiva, diría yo, distinta, nueva, que les permita de alguna manera encontrar su propio camino, su propia voz en el ejercicio de la composición cinematográfica. Les deseo éxito y muy buenos proyectos al avenir.